Bienvenidos a la clase de matemáticas. Nos vamos a ver entre semana de 5 a 7 y muy bien. Un segundito más, Open Board. Aplicación. Bien. Ok. Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar con la parte de matemáticas. Durante las primeras sesiones vamos a ver matemáticas y después vamos a regresar un poquito a lo que viene siendo de lógica. Y empezamos. Muy bien. En esta primera parte vamos a estudiar un poquito lo que viene siendo aritmética. Ahora sí que es la rama de las matemáticas en donde nosotros vamos a estudiar las propiedades las propiedades de los números. Vamos a estudiar los tipos de operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, fracciones, raíz cuadrada, potencias, meramente básico y ahora sí para lo que ustedes van a requerir para su examen, ¿de acuerdo? Una parte importante a mencionar, pues es que nosotros nos vamos a enfocar también a ejercicios prácticos, porque no lo vamos a ver tan teórico, porque el enfoque del examen así nos lo va a requerir, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos aquí. Vamos a tener, para dudas o preguntas que pudieran surgir, pueden ustedes realizarlas a través del chat o pueden habilitar sus micrófonos. Si hay alguna duda de alguno de los temas que estemos revisando, con toda confianza lo podemos revisar, ¿de acuerdo? Muy bien, empezamos aquí con la clasificación de los números. Esto ya viene en nuestro manual. Tenemos lo que viene siendo todos los números positivos, negativos. Vamos a tener nosotros enteros positivos a partir del 1 en adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Todos estos son números enteros, es decir, que no son fraccionarios. Vamos a tener enteros negativos. Los enteros en general incluyen a todos estos números y también el 0 se considera un número entero, ¿de acuerdo? Dentro de los enteros. De los números pares, números impares. Números pares, aquellos que son múltiplos de 2, que al dividirlos entre 2 me da un número exacto. Los números impares son el caso contrario, los divido entre 2 y nunca me van a dar un número exacto en la división, ¿de acuerdo? Números enteros consecutivos. Permítanme un segundito, jóvenes, estoy con ustedes. Bueno. Okay. Aquí vendrían otras clasificaciones de los números. Podemos tener nosotros, no puede ser que no se haya considerado pues relevantes para lo que viene siendo su examen. Podemos mencionar también los números racionales, ¿no? Los números complejos, los números irracionales. Por ejemplo, vamos a tener ahí el número pi y diferentes números que nos dan valores, son valores exactos o inexactos. También vamos a tener los números complejos, que esos se van a dar cuando nosotros tenemos una raíz negativa. Esos son números imaginarios o números complejos, ¿de acuerdo? Pero no los vamos a mencionar ahorita. Unos que sí vamos a mencionar, que nos van a servir mucho o que se van a tratar mucho en la parte de lógica, son los números primos, ¿de acuerdo? Números primos son aquellos números que solamente pueden dividirse entre sí mismos o entre uno. El 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, y así continúa la numeración, ¿de acuerdo? No hay una fórmula o una manera directa de obtener los números primos, pero casi siempre vienen dados por que tienen una terminación por lo general en lo que viene siendo 3, terminación en 7 y terminación en 1, por lo general, ¿de acuerdo? Estos suelen acomodarlos mucho en las series. Lo vamos a ver un poquito cuando se trabaje la parte de lógica. La recta numérica, esto no es más que una representación de los números, ¿de acuerdo? En donde nosotros podemos hacer, nos sirve para hacer comparaciones, ¿de acuerdo? Entonces, la recta numérica, a partir de una recta numérica, nosotros vamos a tener el 0, que es nuestro valor de referencia, nuestro valor neutro. Hacia la derecha los números se incrementan y hacia la izquierda los números se disminuyen en cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, estos números son menores que los números de la derecha y por lo cual aquí tenemos una serie de comparaciones que nos lo están explicando. Tenemos que m es menor que n
Y efectivamente, la M se encuentra a la izquierda, por lo tanto es menor. Entonces aquí podemos hacer una serie de comparaciones. Yo sé que R también es mayor que P, R es mayor que N, R es mayor que M, ¿de acuerdo? Y es una de las series que nosotros tenemos aquí de diferentes ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces la recta numérica es meramente, ahora sí que, para visualizar. Es una herramienta que debemos de tener en cuenta para lo que nos sirve. Muy bien. Vamos a la guía rápida de operaciones. Ok, ¿qué es esto de la guía rápida de operaciones? Consiste en únicamente, es como una referencia de que nosotros podemos tener en las diferentes operaciones, si yo hago una suma en donde los dos números son pares, mi resultado siempre va a ser un número par. Si yo hago una suma con dos impares, número par, par e impar, me va a dar impares. Es caso opuesto a la multiplicación, donde par me da par impar me da par, impar me da impar. Vamos a hacer una demostración. Aquí, por ejemplo, si yo tengo que este es número par más par, por ejemplo, voy a tener, si yo tengo 2 más 4, aquí se queda demostrado, efectivamente es número par. Impar, yo tengo 1 más 3, y mi resultado es 4, son números pares. Par e impar, si yo tengo, por ejemplo, 2 más 5, mi resultado es 7. Estos son números par e impar, ¿de acuerdo? Es únicamente una referencia para que nosotros podamos tener en cuenta, si estoy haciendo alguna operación, el tipo de resultado que yo voy a obtener, ¿de acuerdo? Si yo estoy multiplicando dos números pares, yo ya también debo saber que esto me va a dar como resultado un número impar. Un par por un impar me va a dar también un par, y los dos impares me van a dar un número impar, ¿de acuerdo? Esto es eso es algo que va a aplicar siempre, ¿de acuerdo? En todo momento. Y de aquí pasamos a algo que es un poco más interesante todavía y que tiene más aplicación práctica, que son los criterios de divisibilidad, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es esto? Esas son reglas que nos permiten saber con rapidez cuando un número es divisible entre otro. Conviene, perdón, que los memorices, que los conozcamos, ¿de acuerdo? De hecho, son muy fáciles de memorizar y estoy seguro de que algunos de ellos ya los conocen. Uno de esos criterios es la terminación. Para el número 2, yo voy a revisar si el número termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Básicamente, si esto termina en número par o en 0, la cantidad es divisible entre 2. Muy bien, ¿y esto para qué me va a servir a mí? ¿Yo para qué quiero saber esta información? Es sencillo, en fracciones, muchas veces nosotros vamos a requerir que una fracción sea simplificada. Para poder simplificar una fracción, yo necesito saber entre qué números se puede dividir. El criterio de divisibilidad 3. Este criterio dice, un número es divisible si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Muy bien. Esto lo simplifica, vamos a explicarlo aquí. Si yo tengo un número, por ejemplo, 2719, 9, 10, 17, 18, 19. Yo sumo sus cifras 2 más 7 más 1 más 9. 2 más 7 me da 9, 9 y 9, 18 y 1, 19. ¿De acuerdo? 19. Esta cifra, si yo la divido entre 3, no me va a dar un número exacto. Por lo tanto, este número no es divisible entre 3, ¿de acuerdo? Entonces, es una manera ágil, sin que yo tenga que aplicar la división, de saber si el número es divisible entre 3. Vamos a hacer otra prueba. Si yo tengo, por ejemplo, 4, 5, 7, 4, 11, 417. 4 y 7 son 11 y 1, 12. Aquí si yo hago la suma, yo sé que 4 más 1 más 7. Ok, a ver, vamos a ver. Ya están los participantes. 4 más 1 más 7. 7 más 4 me va a dar a mí 11, más 1 me va a dar 12. Este número es divisible entre 3, por lo tanto, también esta cifra es divisible entre 3 y lo podemos mostrar aquí. Si yo tengo 417 y lo divido entre 3, 3 por 1, 3, para 4 me da 1, 11, 3 por 3, 3 por 3 me da 9, para 11, 2, y se baja el 7, y aquí me va a quedar 9 por 3, 27, para 27, 0. ¿Se fijan? Tengo una división en la cual yo no estoy obteniendo, no estoy generando ningún residuo. Mi residuo es 0, por lo tanto, este número era divisible entre 3, ¿de acuerdo? Ese es un criterio que nos va a servir a nosotros para verificar si una cantidad se puede o no dividir entre 3 de manera ágil, ¿de acuerdo? Independientemente de lo grande que sea la cantidad, es mucho más sencillo realizar la suma de sus dígitos y posteriormente verificar, ¿de acuerdo? Este es un criterio interesante y que nos va a servir mucho. Muy bien. Posteriormente vamos al número 4.
Dice, un número se puede dividir entre 4 si los dos últimos dígitos forman un múltiplo de 4 o son ceros. Esto es sencillo. Básicamente, cuando yo tengo cantidades grandes, por ejemplo, si yo me voy aquí a verificarlo, vamos a abrir una nueva página. Si yo tengo un número 3217, yo quiero saber este número se puede dividir entre 4. Primero únicamente verifico los números de aquí. 17 se puede dividir entre 4, claro que no. Por lo tanto, todo el número se puede dividir entre 4. Si termina en 0, 0, o si termina en dos dígitos que se pueden dividir entre 4, sí aplica, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra prueba. Si tengo 5, 2, 8, por ejemplo. Muy bien. 7528, verifico yo únicamente el 28. Ah, efectivamente, el 28 sí se puede dividir entre 4. Por lo tanto, toda la cantidad se puede dividir entre 4. ¿No me creen? Puedo que sea un charlatán. Pues vamos a mostrarlo y simplemente nos quitamos de dudas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, este era 28. Se me pasó un poquito el borrador. Tengo aquí 2, 8. Divido esta cantidad entre 4. El 4 cabe en 7 una vez. 4 por 1, 4 para 7, me quedan 3. Bajo el 5. Tengo 4 por 9, 4 por 8. 4 por 8, 32. Para 35, quedan 3. Se baja el 2. 4, 4 por 8. 32 para 32, 0 de residuo, me queda 8. 4, este que cabe 2 veces. 4 por 2, 8 para 8. Tengo aquí 0. 1882, se fijan, residuo de 0, por lo tanto toda la cantidad se podía dividir entre 4. Esa es una forma de verificar rápidamente si un número es divisible o no entre cierta cantidad. La criterio de divisibilidad de 5 es todavía mucho más sencillo de revisar. Si yo tengo una cantidad que termina en 5 o termina en 0, se puede dividir entre 5 directamente, ¿de acuerdo? 5, 10, 15, 20, 25, termina en 0 o termina en 5, se puede dividir entre 5. Y el último, el criterio de divisibilidad de 10, si un número termina en 0, como aquí tengo 30 y 40, nos lo está mostrando en este caso esa parte del manual, ambos números se pueden dividir entre 10, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene muchas aplicaciones en la simplificación y reducción de fracciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Recuerden, jóvenes, para cualquier duda, pueden ustedes comentarlo en el chat o pueden preguntarlo directamente con sus micrófonos habilitados, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con los problemas, ¿de acuerdo? A ver, déjenme ver cuántos problemas son. Son 6 problemas. ¿Les parece? Hago unos de muestra yo nada más de práctica y ustedes realizan de tarea los... Voy a hacer 3 yo y hacen ustedes 3 de tarea. La práctica es muy importante para que nosotros dominemos esto. A lo mejor hay quien ya lo domina o hay quien ya conoce los conceptos, pero va a ser muy importante que sí lo practiquemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Permitimos a Diego. Bienvenido, Diego. Gracias por venir. Muy bien. Tengo el primer ejemplo y dice, ¿cuál de los siguientes números es divisible entre 2 y 3, pero no entre 5? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver la condición que nos da. Necesito un número que se pueda dividir entre 2 y entre 3, pero no entre 5. Aquí, pero no entre 5, entonces voy a descartar qué números se pueden dividir entre 5. Termina en 0, se puede dividir entre 5, por lo tanto este no es. Termina en 5, se puede dividir entre 5, este tampoco es. ¿Se fijan? Ya descarté 2 opciones. Ahora tengo que ver cuáles se pueden dividir entre 2, aquellos que sean pares. Si se puede, este no se puede. Y me quedo únicamente entre estas dos cantidades. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora solo tengo que revisar de estos, cuál de ellos se puede dividir entre 3. Voy a probar con el E, ¿de acuerdo? El E, que es 7 más 4 más 0 más 5 más 4. Tengo yo 4 y 4 son 8 más 7. 8 más 7 me van a dar 15 más 5 me da 20. Fijan, este número termina en 20. Esta cantidad no se puede dividir entre 3, por lo tanto yo ya descarto y ya sé que el valor que me queda es este. Ojo, ¿qué me estoy ahorrando? Me ahorré dividir todas estas cantidades entre 2, entre 3, entre 5, verificando únicamente ese sencillo criterio, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora, simplemente para verificar que efectivamente la cantidad se puede dividir entre 3, hacemos la división solamente para que quede demostrado, ¿de acuerdo? Yo tengo entonces 4. Disculpe, ¿por qué no se podría dividir entre 20? No se podría dividir entre 3
porque la cantidad, en este caso, terminó en 20 la suma. A ver, déjenme recapitularlo. Yo hago la suma de estas cantidades, 7, 4, 7 más 4 más 0 más 5 más 4. Hago la suma de todas ellas y me va a dar como resultado 20, ¿cierto? 7 más 4 me da 11, más 5 me da 16, más 4, esta me da 20. Si esta cantidad se puede dividir entre 3 y me da un valor exacto, pues este número sí se divide entre 3. Pero el problema es que 20 entre 3 no me da un número exacto. Porque en este caso yo debería ser 3 por 7. 3 por 7, se fijan, me da 21, pero no hay un valor que al multiplicarlo por 3 me dé 20. Por lo tanto, este es un valor inexacto. Y muy sencillamente hacemos nosotros la división para ver cómo no nos va a dar, cómo nos va a dar un residuo al final. Entonces, si yo hago la división, 7, 4, 0, 5, 4, toda esta cantidad la divido entre 3. Aquí tengo, esta cantidad me queda 3 por 2, son 6. Para 7, 1. Tengo 4. 3 por 4, este me cabe 4 veces. 3 por 4, 12. Para 14, 2. 0. 6. 6 por 3, 18. Para 20, 2. Se baja el 5. Aquí tengo 3 por 8, 24. Para 25, 1. Y se baja el 4. 3 por 4, aquí me quedaría 4. 3 por 4, 12. Para 14, 2. Se fijan, aquí ya tengo un residuo yo de 2. Tengo un residuo de 2, por lo tanto, este valor yo le voy a poner un decimal y le agrego otro 0 y entonces me va a caber, ok, debo 3 por 7, 3 por 6, 18, para 20 me queda 2, entonces este número me va a seguir dando a mí un residuo, ¿de acuerdo? Este va a quedarme 6, 6, 6, esta cantidad. Entonces, de esa manera yo verifico que este número no se puede dividir entre 3, porque la suma de sus dígitos no era divisible entre 3. Caso opuesto, cuando yo tengo esta cifra, que no la he verificado, pero pues si es la última opción disponible, pues debe de darnos, ¿no? A ver, si yo tengo 4 más 3 más 8 más 2. 4 más 4 me da 8, más 3 son 11, más 8 son 19, más 2, esto es 21. Se fijan, este 21 yo lo divido entre 3 y me va a dar que efectivamente 7. Si la suma de los dígitos se puede dividir entre 3, también la cantidad se puede dividir entre 3. Es decir, esta cantidad también es divisible entre 3. Y vamos verificándolo, ¿de acuerdo? Para quitarnos de dudas. Aquí está el criterio revisado, pero ahora simplemente vamos a ver que esto sea correcto. Vamos a ver que no sea charlatanería, ¿de acuerdo? 4, 4, 3, 8, 2. Si yo divido esta cifra entre 3, este cabe una vez, 3 por 1, 3, para 4, 1. Se baja el 4. Aquí me toca a 4. 3 por 4, 12. Para 14, 2. Se baja el 3. Aquí me toca a 7. 7 por 3, 21. Para 23, 2. Se baja el 8. 3 por, este es 3 por 8, 24. 3 por 9. 3 por 9, 27. Para 28, 1. Y se baja el 2. Aquí cabe 3 por 4, 12 para 12, 0. Si se fijan, como terminé en 0, esta es una cantidad que no me dio residuo, por lo tanto, todo el número se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 2 y no se divide entre 5, ¿de acuerdo? O sea que cuando la división termina sin residuo, entonces es divisible. Es correcto. Cuando nosotros tenemos una división que no nos da residuo, que el residuo es 0, entonces vamos a decir que el número sí efectivamente es divisible, ¿de acuerdo? Y entonces aquí en este caso verificamos la divisibilidad de 3, la divisibilidad de 2 y la divisibilidad de 5. Este número no es divisible entre 5 porque si se fijan termina en 2. Para que se pueda dividir entre 5 debería terminar en 5 o en 0. Entonces, hay que tratar de conocer esos criterios. Sí es muy recomendable, la verdad, porque nos pueden ahorrar algo de trabajo muchas veces al momento de reducir fracciones, porque a veces no alcanzamos a identificar muy bien entre qué número se puede dividir cierta fracción, ¿de acuerdo? Entonces quedaría resuelto problema número 1.
¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algo que quieran que revisemos de este problema? Pasamos al segundo. Pasamos al segundo, entonces. El segundo dice, en una reunión de vecinos, una reunión vecinal, dice, hay entre 400 y 450 personas. Dice, si el número de personas es tal que se pueden reunir en grupos de 3, en grupos de 4 y en grupos de 7, quedando todos los vecinos asignados a algún grupo, ¿cuántas personas están congregadas? ¿Ok? Me están pidiendo un número que sea divisible entre 3, entre 4 y entre 7. ¿De acuerdo? Aquí hay varias formas de hacerlo. Yo puedo empezar con el 3, pero yo les recomendaría que nos fuéramos mejor al criterio de divisibilidad 4, porque yo tengo que revisar únicamente los últimos 2 dígitos, ¿de acuerdo? Yo tengo que verificar los últimos 2 dígitos y si esos 2 dígitos se dividen entre 4, todo el número. Se fijan, 10 no se puede dividir entre 4, 15 tampoco, 20 sí, 25 tampoco. Se fijan, aquí en este caso, yo me fui al criterio más sencillo y ya descarté todas las opciones. Ya tengo mi respuesta correcta. Ya tengo que 420 se puede dividir entre 3, 4 y 7. Pero vamos a demostrarlo, ¿no? Capaz que tenemos algún error. Si se fijan para el criterio 3, si yo sumo 4 más 2 más 0, voy a tener 4 y 2 son 6. 6 se puede dividir entre 3 y no me da residuo, efectivamente. Esto me da 2, por lo tanto, todo el número se puede dividir entre 3 y lo confirmamos, ¿de acuerdo? 420 lo divido yo entre 3 y aquí tengo que efectivamente este número cabe una vez. 3 por 1, 3, para 4, 1. Se baja el 2. 3 por 4, 12. Para 12, 0. Se baja el 0 y toca 0. Se fijan, aquí ya me dio un número exacto. Tengo residuo de 0, por lo tanto, el número sí se puede dividir entre 3. Ahora vamos a confirmar que efectivamente se divide entre 4. 420 lo divido entre 4. Aquí este me da a 1. 4 por 1, 4. Para 4, 0. Se baja el 2 de residuo, toca a 0 y se baja el siguiente 0, toca a 5. 5 por 4, 20, para 20, 0. Se fijan, de nueva cuenta tengo yo residuo de 0 y se pudo dividir la cantidad, sí se pudo. Y ahora únicamente verificamos el criterio de entre 7. Aquí no hay un criterio, ¿de acuerdo? En el número 7, pues sí es aplicar la división y verificar el resultado. Entonces yo hago 420 y lo divido entre 7 y voy a tener, aquí esto me va a dar a 6 por 7, 42, para 42, 0. Se baja el 0, residuo de 0. ¿Se fijan? La cantidad que se pudo dividir entre 3, entre 4 y entre 7 fue 400. Ojo, esta parte yo ya la hice únicamente para demostrar que efectivamente el resultado es cierto. Pero si se fijan, todo fue mucho más ágil revisando únicamente los criterios, revisando el criterio de divisibilidad de 4 y el criterio de divisibilidad de 3. Entonces, de esa manera, ustedes, si les ponen un problema de este tipo, que sí los hay en el examen, se pueden ahorrar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Tiempo valioso que podemos aplicar nosotros, aprovechar en problemas un poquito más complicados, ¿de acuerdo? Muy bien, son 2 problemas resueltos, sigue el 3, el 4, vamos a resuelvo el 3 y se quedan ustedes 3 de tarea. Si no se preocupen por la tarea, si yo sé que hay opción múltiple y todo, intenten hacerlos y si por alguna razón se les dificulta o se les complica uno, el día de mañana, con toda confianza, los revisamos, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora dice aquí, Pepe sube las escaleras en saltos de 2 en 2 escalones y las baja de 3 en 3. Dice, si entre subir y bajar da 50 saltos, ¿cuántos escalones tiene la escalera? Ok, tengo una escalera que está subiendo Pepe. Dice que sube de 2 en 2 y baja de 3 en 3. Si entre la subida y la bajada se suman 50 pasos, perdón, bueno, sí, 50 saltos, vamos a decirlo, entonces debo de saber yo cuántos escalones hay en esta escalera. Entonces, si yo reviso los criterios, necesito un número que se pueda dividir entre 2 y entre 3. 18, 20, 30, 60, todos estos se pueden dividir entre 2. 18 se puede dividir entre 3 también. Este de 20, no se puede dividir entre 3, pero esto es 3 sí. ¿Se fijan? Aquí no descarté tantas opciones, solo descarté una. Pero hay una cosa que yo puedo aplicar
y es mucho irme a la lógica. Si yo necesito dar 50 saltos, entonces, pues 50 saltos de 2 en 2 o de 3 en 3, 18 escalones pues no van a ser suficientes para que yo suba, porque yo con 9 saltitos ya subí y con otros 6 de regreso ya bajé. Entonces yo debo irme, cuando tenga un problema de este tipo, mi recomendación, jóvenes, si tienen varias opciones entre las cuales pueden optar, busquen ustedes, esta la podemos descartar por mera lógica. Pero entonces yo aquí me voy a ir, me puedo ir a las opciones intermedias. Si sé que está entre 30 y 90, pero no estoy seguro y quiero asegurarme, pues tomo la opción del medio. Si me hacen falta pasos, pues me voy a la de arriba. Y si me sobran pasos, pues me voy a la de abajo. Entonces yo hago esta operación. 60 lo divido entre 3. Está bien sencillo, pues 60 entre 3, esto me toca 2, 2 por 3, 6, 6, 0. Se baja el 0, 20 pasos. Y 60 lo divido entre 2. Estos son los 3 de bajada y ahora en los de subida. Muy bien, esto me toca 3, 3 por 2 son 6 para 6, 0. Se baja el 0 y toca 0. Se fijan, 20 pasos de bajada y 30 pasos de subida me coincide con los 50 pasos que me están diciendo aquí. 50 saltos en total, los 20 y los 30. Muy bien, y ahí está como queda verificado el criterio, o más bien la respuesta. Nuestra opción correcta es el inciso D, ¿de acuerdo? Bien, tenemos, a ver, vamos a ver, déjame verificar, tengo una pregunta en el chat. Hola, Marcel. Ok, comentan que acaban de llegar, no se preocupe. Las reuniones de Zoom van a quedar grabadas, ¿de acuerdo? Si por alguna razón se les hizo un poco tarde, no hay problema. Yo voy a pasar esta información a la escuela, estoy grabando todo, la sesión, e incluso si alguien quiere volver a revisar los puntos, nomás es cuestión de que se lo soliciten, ¿de acuerdo? Y tampoco no he nombrado lista todavía, eso ya lo voy a andar haciendo casi para el cierre de nuestra última sesión, que ya va a ser en la tercera llamada. Ahorita en 10 minutos más o menos vamos a cerrar la primera parte y retomamos haciendo de nueva cuenta la llamada, ¿de acuerdo? Ustedes entran con el mismo vínculo, con el mismo enlace y continuamos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces quedaron resueltos los primeros 3 problemas de criterios de divisibilidad. ¿Sí me podría explicar otra vez el tercero, Por favor? supuesto, vamos revisando el tercero, sin problema. Tenemos nosotros que hay una escalera en la cual se suben saltos, o sea, es una persona que está subiendo en saltos de 2 en 2, ¿de acuerdo? Y está bajando en saltos de 3 en 3. Pero dice que entre la subida, entre los saltos de subida y los saltos de bajada, a mí me suman 50 en total. Quiere decir que los saltos que sube y los saltos que baja, la suma son 50. ¿Cuántos son de subida? ¿Cuántos son de bajada? No lo sé. Pero yo sé una cosa, que el número que estoy buscando debe ser un múltiplo de 2 o debe ser divisible entre 2 y debe ser divisible entre 3. De esa manera yo puedo descartar esta opción de aquí, ¿de acuerdo? Yo puedo descartar el inciso A. Este inciso, no, perdón, el inciso B. El inciso A está correcto. ¿Por qué? Porque yo puedo revisar que el inciso A me dice que, bueno, el inciso B, perdón, el inciso B lo puedo dividir entre un número 2, sí, porque es un número par, pero no lo puedo dividir entre 3, porque 20 no es un múltiplo de 3, ¿de acuerdo? No es divisible entre 3, no es divisor. Entonces, este número queda descartado. Ahora, yo tengo todavía 4 opciones para descartar, pero vamos, siempre usen mucho la lógica, ¿de acuerdo, jóvenes? Busquen ustedes el sentido físico de las cosas. Si yo estoy buscando dar 50 saltos, pero yo tengo una escalera que tiene 18 escalones, pues tan solo por pura lógica, si yo doy saltos de 2 en 2, cuando estoy subiendo una escalera de 18 escalones, subí en 9, ya llegué hasta arriba y todavía en menos llevo hacia abajo. 9 más los de abajo no me van a sumar los 50 saltos que yo necesito. ¿De qué me doy cuenta yo al verificar esto? De que esta es una escalera que debe tener muchos más pasos que 18. ¿Cuántos? No lo sé ahorita todavía, pero para eso yo necesito revisar las opciones. La recomendación es, esta queda descartada por ser muy ilógica. Entonces me quedo entre estas 3. Ahorita yo ya la revisé con la tercera, que fue con la del inciso D.
Pero vamos a decir que yo no supiera y que yo me voy a revisar en el inciso E, por ejemplo. Le digo, vamos a ver, si yo el inciso E, que son 90, lo divido entre 2, esto me va a dar 45. Entonces, si yo estoy subiendo de saltos de 2 en 2, una escalera de 90, son 45 pasos de subida. Y de bajada, ¿cuántos son? 90 dividido entre 3. 90 entre 3 son 30. ¿Se fijan? 45 saltos de subida y 30 saltos de bajada. Esto me da a mí 75 saltos. No, no me sirve esta cantidad. ¿Por qué? Son demasiados. Yo necesito 50. Entonces, en este caso, yo me tendría que ir a una opción menor. ¿Qué pasa si me voy a 30? Yo divido 30 entre 2 y esta cantidad me da 15. O divido 30 entre 3, y esta cantidad me da 10. 15 más 10 son 25 saltos. Entonces tampoco me sirve el inciso C ni el inciso E. El único inciso que me sirve es entonces el D, porque en el D yo divido 60 entre los dos, que es los que estoy dando por cada salto de subida. 60 entre 2 me va a dar a mí 30. Yo divido 60 entre 3, porque ahora voy de bajada, y esto me da 20. ¿Se fijan? 30 más 20, ahora sí, estos dos me coincidieron con los que me están pidiendo. La recomendación que yo les doy para este tipo de problemas en donde yo tengo que verificar alguna información es que si ustedes no están seguros de eso, váyanse al valor del medio. Y entonces a partir de ahí yo puedo tomar la opción más lógica. Si en este caso no hubiera sido 60, que me hubieran dado aquí 30 pasos y acá, no sé, 22 o más o menos, si a mí me faltan saltos, entonces debo de irme a una escalera más grande. Si a mí me sobran saltos, debo de irme a una escalera más pequeña. Entonces, en base a eso, yo puedo tomar una decisión sobre qué opción es la correcta, ¿de acuerdo? Pero lo más recomendable sí es que tomemos un valor intermedio y a partir de ahí empecemos nosotros a trabajar. Otra recomendación, búsquenle siempre el sentido lógico y no pierdan la calma. Es muy normal, es muy común que estás en medio examen y sientes que se te empieza a ir el tiempo y te estresas y no. Relájense, tranquilos, serenos y vamos resolviendo poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, porque si no, el estrés nos puede hacer perder la cabeza a medio examen, ¿de acuerdo? ¿Sí quedó un poquito más claro el ejercicio número 3? A ver, admitimos a Diego, de nueva cuenta, bienvenido. Muy bien, perfecto. A ver. Muy bien, Sí, excelente. gracias. Muy bien. Los siguientes 3 problemas, jóvenes, el 4, el 5 y el 6, son básicamente de lo mismo, ¿de acuerdo? Vas a aplicar criterios de divisibilidad. Ustedes traten de hacerlos en su casa de tarea y el día de mañana revisamos cómo les fue. Y si tienen dudas o preguntas, mañana los checamos, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a la parte de lo que vienen siendo operadores aritméticos. Ahora sí vamos a empezar a hacer operaciones. En 3 minutos más o menos se va a cortar la llamada. De nueva cuenta les comento, se corta la llamada y volvemos a ingresar, ¿de acuerdo? Muy bien. Operaciones básicas que yo voy a tener, suma o adición. Es importante que recordemos nosotros la notación. Hay que recordar los nombres que se les pueden dar, ¿de acuerdo? La suma, cuando nos hablan de suma, de adición, de agregar, de aumentar, estamos hablando de la misma cosa. Resta o sustracción, también nos lo pueden poner como, se le quitan cantidades o un número, una cifra disminuida, entonces estamos hablando de una resta. La multiplicación, recuerden que el sinónimo de multiplicación es producto, ¿de acuerdo? ¿Qué producto? No estoy comprando mercancía, no, pero un producto se va a entender siempre como una multiplicación. La división también se conoce como cociente, ¿de acuerdo? Como cociente, o también es muy común utilizarla como razón, una razón. Lo que viene siendo división, cociente o razón, vienen siendo lo mismo. Para la potencia es muy común también llamarles exponentes, la potencia o exponente, y la raíz también le vamos a llamar mucho radical, ¿de acuerdo? Las raíces radicales. Miren, de hecho aquí vienen el radical, subradical. Entonces, cuando hablamos de radicales, hablamos de raíces, potencias, exponentes. Y vamos a ver, el operador.
Aquí este es el símbolo con el cual vamos a representar la suma. La suma es universal, la crucecita. Yo voy a representar una suma con la crucecita, la resta con un guión, ¿de acuerdo? La multiplicación tiene un chorro de formas de representarse. Se utiliza, una de las más comunes es la famosa X, ¿no? Ah, pues 3 por 7. 3x7, esto es igual a 21, por ejemplo. Sin embargo, esto se deja de utilizar más adelante cuando nosotros lleguemos a la parte de álgebra. ¿Por qué? Porque en álgebra nosotros vamos a utilizar mucha simbología con letras y se puede prestar a confusión. Entonces es más común que veamos nosotros una multiplicación representada con un asterisco o con un punto intermedio, o incluso en álgebra, si puedo yo tener únicamente dos letras, se sobreentiende que se están multiplicando, ¿de acuerdo? Los signos de agrupación también me sirven para representar una multiplicación, paréntesis, corchetes o llaves. Estos son signos de agrupación que sirven para decirme qué tanto está abarcando la operación que estoy hablando. Yo puedo poner, por ejemplo, 3 por 7, que de hecho aquí viene, se fijan, tengo los factores, 3 por 7, esto me da 21. Si están entre paréntesis, se entiende que esto es una multiplicación. No es lo mismo si yo tengo esto.